Un placer dar comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. Y gracias a la audiencia por permitirnos compartir este momento de reflexión. Al mundo le falta serenidad y a Argentina obviamente también. La turbulencia llevada al extremo genera una incertidumbre mayor a la que ya plantea como natural esta etapa de la humanidad. La única certeza es precisamente la falta de certezas y la volatilidad de todo, incluyendo frecuentemente los propios valores. Los debates periféricos a los que nos hemos acostumbrado, a lo mejor porque son más sencillos de enfrentar, son generalmente poco útiles. No construyen ni provocan un cambio superador en la sociedad. Y globalmente, la guerra en cuentagotas, que nos cachetea y avergüenza, se sigue cobrando víctimas inocentes. Lo asumimos como algo natural, lo que demuestra una debilidad en términos de sensibilidad que tiende a agudizarse. La Argentina padece niveles de pobreza que abochornan a la democracia y a su dirigencia. Los índices sociales son todos lamentables comparados con otros momentos del país. ¿Qué nos pasó? ¿Y qué nos pasa? Y atención, así como tenemos una dirigencia pobre, no habría que olvidar de dónde surge esa dinastía, de la sociedad que supimos construir o a lo mejor destruir. La política es debatir el poder, un poder para servir y hacer lo posible para evitar o al menos atenuar las flagrantes desigualdades que nos golpean. Cuando la política se convierte en una lucha solo por el poder, orientado simplemente al poder, y no pocas veces a la corrupción, estamos en problemas. Y amigos, no hay dudas, estamos en problemas. La educación no deja de caer, la marginalidad no cesa de crecer, la desesperanza se ha convertido para muchos en el común denominador. El trabajo, especialmente digno, brilla por su ausencia. Las adicciones aumentan sin solución de continuidad. Más allá de la atención de las emergencias, habría dos pilares sobre los que basar un cambio, largo y doloroso, por cierto: la educación y el acceso al trabajo. Allí el Estado, en su conjunto, y las organizaciones empresarias, sindicales, de la sociedad civil y todos los demás ámbitos de la vida nacional deberíamos focalizar la acción con visión sistémica. No hay a la vista otro camino. De lo contrario, las aflicciones se acrecentarán. ¿Seremos capaces de recuperar nuestra identidad de comunidad solidaria? Es un excelente reto para abandonar el camino del infortunio. Para dialogar sobre este y otros temas relacionados, hemos convocado a un muy querido, apreciado amigo, gerente de Recursos Humanos de Cabal, profesor universitario, además socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Nos referimos al licenciado Juan Carlos Ayala, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Hola Juan Carlos, gracias por acompañarnos en Diálogos con Valor. Bueno, hola, gracias por invitarme, es un gusto. La incertidumbre que caracteriza esta etapa líquida de la humanidad es un signo abrumador y paralizante para muchos. ¿Cómo lo ves vos esto? Yo veo que estamos inmersos en una crisis y por estar inmersos en esa no nos damos cuenta a veces de la magnitud. Podemos decir que es una de las grandes crisis mundiales, y no solamente en el tema del trabajo, sino que aparece con toda su fuerza una característica humana que es el egoísmo, tanto en la sociedad como en los niveles donde se detenta el poder. Eso, por supuesto, incluye, obviamente, al tope del ranking a la dirigencia, ¿no? Sí, a la dirigencia que ha perdido valores que se fueron construyendo. Es decir, cuando hablamos de una sociedad líquida, un término que se determina de alguna forma lo que se llama la posmodernidad, sí. Evidencia que el ser humano, en sus raíces más profundas, tiene un goce perverso hacia los demás. Es donde aparece la discriminación, la segregación, el sálvese quien pueda. Esto fue tratado por Lacan, sí, en los años 40 y pico, le puso un nombre, un neologismo que se llama la extimidad, y ya Freud había dicho en 1930 que la sociedad o la humanidad es una caterva de egoístas. Es decir, esto aparece después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se mitiga esto? Bueno, se mitiga
de alguna forma con educación y reflotar ese valor, que es el valor de la solidaridad, que es un valor humano, que es una construcción social. Es decir, yo pienso que el hombre no nace solidario, la solidaridad se construye. Uh-huh. Eso es un tema muy interesante. Cuando Bauman hablaba, creo que fue uno de los primeros que habló de la sociedad líquida, se quedó corto porque ahora la sociedad líquida ha sido reemplazada todavía más perversamente por la posverdad, ¿no? Es una cosa realmente insostenible, que es una mentira solapada, pero que tiene ya más de un adepto. Y esto de la medida disfrazada de la mentira, de alguna manera contribuye un obstáculo enorme para esto que vos mencionás de la solidaridad. Y no todo el mundo entiende bien qué es la solidaridad. La solidaridad no es dar una moneda al que te la pide. La solidaridad es una cuestión cultural. Para aquellos que tienen una fe, para los cristianos, por ejemplo, católicos, protestantes, ortodoxos, la solidaridad es uno de los valores del reino de Dios, junto con la justicia, junto con la paz, y el amor es uno de los valores. Pero en la vida laical, en la vida del pueblo común, la solidaridad es la única manera de construir lo que vos muy bien mencionabas, una sociedad inclusiva. No hay otra manera. Es hacer que tenés que sentir lo que al otro le pasa. Y el egoísmo, volviendo un poco a lo religioso, el egoísmo es uno de los pecados capitales, lo cual es exactamente así como bien decís. Ahora, el trabajo humano dignifica, y vos que estás en un ámbito muy vinculado a esto, tanto en lo profesional como en lo docente, y la ausencia de trabajo lleva a los que lo padecen a una situación de desvalorización, ¿no? Personal, familiar muy grave, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia cuando observas este fenómeno en la práctica cotidiana? Bueno, hoy actualmente en Argentina estamos asistiendo a cierre de fábricas, suspensiones. Sí. Y eso afecta a los dos valores fundamentales. Yo creo que los valores fundamentales son la vida y la libertad. Es decir, si no hay trabajo, uh-huh, no hay forma de vivir dignamente, y por lo tanto se coartan las libertades, porque uno depende mucho más de aquel que tiene un trabajo. Es decir, estamos afectando los dos valores fundamentales que siempre están en discusión, que es primero la vida, primero la libertad, pero los dos están afectados por la falta de trabajo. O sea que este es un concepto muy, muy interesante, esto que vos mencionás, ¿no? El trabajo no solamente vinculado a la supervivencia, sino el trabajo vinculado a los valores, ¿no? El valor central de la vida y el valor de la libertad, como para que esa vida sea digna, ¿no? Ese es un concepto muy interesante. ¿Esto lo enseñás así en la facultad? Sí. ¿Y qué reacción tenés con alumnos cuando planteas esto? Bueno, por suerte, me toca ser docente, porque me gratifica. Es decir, hoy cuando encontramos muchos discursos que la juventud lo único que busca son el hedonismo, la cosa fácil, sálvese quien pueda. Yo tengo la satisfacción de abrir un aula a las 7 de la mañana y tener 130 alumnos, y decir, son 130 personas que confían todavía que el conocimiento y el esfuerzo son valores. Es decir, y trato de transmitir esos valores, porque creo que todavía está todo perdido, ¿no? Como muchos cantos aparecen, sobre todo sobre la juventud, que la juventud se la pasa en los boliches, que toma, que esto. Hay gente que todavía cree que estudiar y trabajar son valores constitutivos de la dignidad humana. Yo comparto totalmente esto que mencionás acerca de la juventud, especialmente los adultos, con este eslogan de que la juventud de hoy no es como la juventud de antes.
antes éramos supuestamente mejores, es uno de los disparates más enormes que uno podía escuchar. Y uno lo puede fundamentar claramente, casi empíricamente. Señor, señora, este mundo lo hicimos nosotros, no los jóvenes a los cuales usted está de alguna manera denostando. Este mundo lo hicimos nosotros. En todo caso, demos la oportunidad a estos jóvenes para construir el mundo del futuro. Y entonces ahí después veremos si ha sido o no una juventud perdida, entre comillas, como se dice. Es muy perverso esto, muy perverso, muy injusto, y bueno, pues forma parte también de ese egoísmo, ¿no? De ese egoísmo que hacían mencionar. Ahora, un alto porcentaje, Juan Carlos, de especialistas en el tema del trabajo con vista al futuro, se habla de que de aquí a algunos años el 40% de los trabajos que conocemos hoy prácticamente van a desaparecer como tales y van a ser, digamos, reemplazados por otros trabajos, pero acá lo disparatado, desde el punto de vista de la contradicción, es que esos trabajos que van a reemplazar a los que existen, hoy a muchos de ellos no los conocemos, ¿no? ¿Cómo analizas esta incertidumbre llevada al extremo? Sí, está analizado que por lo menos de cada 3 puestos de trabajo que conocemos hoy, uno va a desaparecer. Desaparece como puesto de trabajo. Esto lo venimos asistiendo hace rato, ¿no? Sí. Es decir, poco a poco en la manufacturera fueron desapareciendo las operaciones fabriles operativas, reemplazadas por la robótica, puestos o trabajos que conocíamos nosotros como el esquilador de colchones, el que vendía plumero, el afilador, de estos trabajos así que conocíamos en nuestra juventud, desaparecieron y van a seguir desapareciendo porque el avance de la tecnología es impresionante. Tanto hay un estudio realizado que dice que en el año 2050 los gobiernos van a tener que adjudicar un salario social, claro, porque no va a haber puestos de trabajo, porque lo van a hacer las máquinas. Es decir, hoy están reemplazados los puestos operativos por la robótica, los puestos de coordinación por los sistemas inteligentes, y mañana tendremos sistemas expertos que manejarán los sistemas inteligentes y la robótica. Es decir, que desaparecen los puestos, podemos decir, que usan el conocimiento, como podría ser un dictamen de abogados, un estudio de un balance de un contador, van a ser traducidos por sistemas. Vale como prueba que ya la computadora le ganó al ser humano. Cuando salió la primera computadora, Kasparov le ganó la partida. Ya es imposible ganarle a la computadora. Es imposible. Entonces se está pensando que los gobiernos van a tener que adjudicar un salario social y van a tener que pensar fuentes para tener la gente ocupada, porque con el salario y la gente con capacidad ociosa se producen rebeliones, estallidos por hastío, por ocio. Pienso que hay 2 industrias que van a crecer mucho, que son la industria de entretenimiento, sí, y todo lo que tenga que ver con la salud. Sí. Todo lo que tenga que ver con la salud va a crecer exponencialmente. Es decir, hay profesiones que hoy conocemos que van a desaparecer. Y hay profesiones que van a ser nuevas que hoy no las conocemos. Totalmente. Esto es así. Y esto de la asignación universal ciudadana sería, por el solo hecho de ser ciudadano de un país. No hace mucho, hace menos de un año, ya observé en un viaje que hice a Bélgica a ver a parte de mi familia, leyendo un diario, me llamó la atención que el gobierno belga había definido en un mes determinado, no recuerdo si fue a mitad del año pasado, la asignación a todo ciudadano belga de una especie de subsidio de 1.000 euros. Dije, bueno, esto es una experiencia piloto con vista a lo que puede llegar a suceder. Y es cierto, esto de
industria del entretenimiento, el turismo y la salud vinieron para quedarse. Y eso va a ser un tema. ¿Ustedes lo están debatiendo con especialistas en el tema? ¿Se debate en la Argentina este tema y el tema de la robótica también se está debatiendo? Se está trabajando mucho. Justamente ahora en mayo tenemos un congreso nacional en la ciudad de Concordia, donde se va a trabajar estos temas. Es el futuro del mundo del trabajo, ¿no? El futuro del mundo del trabajo, qué nos va a pasar. Porque vamos a suponer un ejemplo. Hoy las empresas, muchas tienen call center y son una gran fuente de ocupación. Sí, claro. Y dentro de poco eso va a ser reemplazado por una máquina que va a contestar preguntas estandarizadas. Ya hay algunas preguntas que responden los contestadores automáticos, pero prácticamente los call centers van a desaparecer. Y tenemos, hablando de miles de puestos de trabajo. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿A qué se va a dedicar? Y fíjate cuando vos ves, Juan Carlos, las estaciones de servicio. Este es uno de los países desarrollados, no hay más personas que atiendan el combustible, por ejemplo. Pero esto no es de ahora, hace más de 20, 30 años que ya en Europa vos te tenés que hacer tu propio servicio. También ahí, es cierto, hay infinidad de trabajos que van a estar desapareciendo. Entonces mi pregunta era saber si esto lo estamos debatiendo como para intentar buscar alguna solución paliativa, ¿no? Y la paliativa va a ser eso, ¿no? Es decir, un salario social, pero con algún método de inclusión para que esa gente que reciba ese salario social no quede excluido de la sociedad con algún mote o tipo de subsidiados, un desocupado, cosa que ha fallado, por ejemplo, en las migraciones que se han producido en Europa, que se ha recibido a migrantes de Siria, de todos esos países. Lo que falló después o a posteriores fue la integración a la sociedad. Y eso ha producido, los rebrotes fundamentalistas, porque esa gente ha quedado marginada. Creo que en Europa un ejemplo de los mejores ha sido Alemania, ¿no? Con la población turca en su momento. Sí, en su momento. Ahora, claro, ahora lo que pasa es que cuando hablas con los europeos te dicen que la avalancha es tal que casi lo sobrepasa totalmente, ¿no? Sí, es así. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el licenciado Juan Carlos Ayala. No hace mucho celebramos en Argentina, como en el mundo, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y una de las quejas, de los reclamos dentro de los reclamos múltiples de las mujeres, que creo que son todos justificados, ¿no? Uno de ellos era el desequilibrio entre lo que se le paga a los varones y a las mujeres por igual trabajo, ¿no? Y se habla de que, por supuesto, el de la mujer estaría promedio un 30% por debajo de lo que se le paga al hombre, visto esto en términos globales. ¿Vos ves que esto en Argentina también se está dando este fenómeno y hay alguna tendencia a que esto se acentúe o que esto vaya disminuyendo, vaya, digamos, equilibrándose? No, yo creo que es algo que se va a ir disminuyendo. En las grandes empresas, esto de diferencias salariales de acuerdo al género prácticamente no existe, porque lo que vale es el puesto. Claro. Esto mejor se acentúa en las pequeñas y medianas empresas, que lo que vale es la persona, vale la lealtad, vale que seas hombre, vale la afinidad con el dueño, pero en las grandes empresas que usan métodos de evaluación de puestos estandarizados, lo que vale es el puesto, no vale ¿Quién lo ocupa? Claro. No importa quién lo ocupa. Claro. Yo creo que esto va disminuyendo. La conquista de la mujer por sus derechos ha sido una lucha milenaria y cada vez el avance es más grande. Sí, afortunadamente. Afortunadamente. ¿No? Ahora, dos preguntas en una que es un poco recurrente con lo que veníamos conversando, que es una preocupación latente. Si la Argentina está en condiciones de crear, hablamos que la Argentina necesita más fuentes de trabajo. La pregunta es, ¿la Argentina está en condiciones de crear fuentes de trabajo? Esta sería la primera parte de la pregunta. Pero la otra, que tiene igual o mayor importancia, es si está en condiciones de crear
fuentes de trabajo de calidad. Entonces, primero, si puede crear, y segundo, si crea de calidad o no. Primero vamos a decir que en Argentina hay trabajo, lo que no hay es empleo. Es decir, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Lo que no se da es empleo a esa persona. Ahora, empleos de calidad se pueden dar, pero cada vez es más grande la brecha entre los países desarrollados y la Argentina. Cada vez lo que producen, el valor agregado que producen los países que dominan la tecnología es más grande. Uno cuando recorre Estados Unidos, Canadá, misma Europa, ve los avances de la tecnología y queda maravillado. No sé, es decir, ver un estadio de fútbol con aire acondicionado, cuando nosotros no podemos ponerle un techo, ver los eventos que hacen ellos y nosotros cada vez estamos más sometidos. Y las políticas económicas siguen definiendo que Argentina es un país ganadero. Nosotros todas las políticas lo estamos viendo con las últimas medidas, favoreciendo al campo y restándole favores a la industria, que es el gran motor de crecimiento. ¿Vos crees que esta política actual de política económica es una política que no apunta a la industrialización como prioridad? Sí. Por lo que está viendo, totalmente. Sí. Si la primera medida del gobierno fue sacar sacar las retenciones al campo y después no puede pagar los salarios de los docentes, cuando con eso se podía pagar el salario de los docentes tranquilamente. Está claro, el Estado es un aparato para la clase dominante, acá y en todos lados. Y en este momento la clase dominante es francamente exclusiva de los trabajadores. Claro, o sea, excluye al trabajador. Excluye al trabajador. Sí. Ahora, una pregunta que hago siempre que hablamos de temas económicos. ¿Hay una dirigencia empresaria en Argentina? ¿Hay una clase dirigente empresaria en Argentina? ¿O hay una clase dirigente empresaria pero tan protegida que cualquiera podría hacerlo? Sí, creo que la contestaste con la pregunta, ¿no? Una clase dirigente protegida que se apoya en los favores que tiene con los gobiernos de turno y ha sobrevivido cualquier signo político, ¿no? Porque tiene un poder de lobby espectacular. Y tenemos políticos de baja formación política, donde privan los intereses individuales mientras hacen discursos sobre el interés general. Claro, sí, esa hipocresía está absolutamente presente. Ahora, esos políticos, esa dirigencia empresaria, Juan Carlos, proviene de nuestras entrañas, de nuestra sociedad, ¿no? Sí, pero no solo de nuestra sociedad, no es solo un mal argentino. Nosotros hemos asistido que Italia, un país desarrollado, tuvo un Berlusconi. Tuvimos Margaret Thatcher en Inglaterra con el neoliberalismo. Estados Unidos tiene primera nación del mundo, un presidente impresentable. Rusia, un presidente con aires de dictador. Sí. Es decir, es algo mundial, es global esto. No es solo la Argentina, no es solo la Argentina, ¿no? Tenemos un presidente en Brasil severamente cuestionado por corrupción. Sí, casi en proceso de destitución, ¿no? Exactamente. Sí. Y decime, el debate sobre el sindicalismo, digamos, ¿podemos decir que hay un sindicalismo moderno que acompaña un desarrollo nacional intenso y con una proyección de futuro, y al mismo tiempo convive con un sindicalismo atrasado en el tiempo, con reivindicaciones tradicionales, pero que no contribuyen a ese proyecto de país o ese proyecto de nación? ¿Cómo lo ves en Argentina?
No, hoy el sindicalismo es una corporación que responde también a intereses sectoriales que los diferentes gobiernos de turno han tratado de mantener este sindicalismo corporativo porque con este sindicalismo se puede negociar. Un sindicalismo reivindicativo va a ser más difícil, más difícil. Por lo tanto, no creo que, estoy convencido, ¿no?, que este sindicalismo, y a la hora de sindicalismo no estoy hablando de los dirigentes, porque hay dirigentes muy nobles, muy notables, y ojalá que sigamos teniendo delegados, ¿no? Yo como gerente de recursos humanos siempre digo, ojalá que existan los delegados, ojalá, porque si no, ¿quién defiende a los trabajadores? Uh-huh. Pero lo que pasa es que hoy asistimos a una generación de sindicalistas de 60 años en adelante que lo que tratan es consolidar su poder y tratan de consolidar sus negocios, como se está viendo frecuentemente. Sí, claro, sí. Trabajadores pobres y sindicalistas ricos, ¿no? Multimillonarios. También pasa en la justicia, ¿no? Exactamente. Una sociedad pobre y jueces que tienen problemas en justificar cómo llegaron a esta posición. Ahora, el movimiento cooperativo al cual pertenece Cabal expone con claridad el valor de la economía solidaria, ¿no? La economía social. ¿Hay avances perceptibles en el país en cuanto a la aceptación de esta convicción, de esta concepción de política de economía solidaria, o todavía estamos muy lejos de verlo plasmado en la realidad desde el punto de vista cultural? Bueno, nuestros dirigentes vienen permanentemente pregonando que esta es una batalla cultural. Es decir, si no trabajamos en los cambios de valores, en la percepción de la realidad, va a ser muy difícil desde una cooperativa cambiar una sociedad. Es decir, hay que cambiarlo de diferentes ángulos. Por lo tanto, la educación, valor fundamental, y que en las escuelas, en las universidades, se transmita principalmente qué es una cooperativa, qué es una cooperativa. Yo hice toda la carrera y nunca me explicaron que era una cooperativa. Me hacían sociedades anónimas de responsabilidad civil, pero cooperativa era un tema que no se veía. En el interior se ve mucho más plasmado el tema de las cooperativas, porque hay un acercamiento mucho más cercano con la comunidad. Sí. En la capital federal le preguntamos a cualquiera si conoce una cooperativa. Antes decían el hogar obrero. Sí, lo que quedó como signo. Exacto. Sí. Si veo un crecimiento en los valores cooperativos, verdaderamente no lo percibo. No lo sé. El egoísmo de la sociedad es muy grande. El sálvese quien pueda, te priva sobre todas las cosas. Y especialmente en momentos de crisis eso se acentúa, ¿no? Y el tema de la flexibilidad laboral es un tema que viene, es un tema que contribuye, es un tema que polariza, es un tema que destruye. Ya le hemos asistido a la flexibilidad laboral. Claro. En la época de Menem tuvimos flexibilidad laboral de todo tipo. Eso es precarización del trabajo. Tomado así es precarización del trabajo. Es decir, nadie niega que la organización tiene facultad de dirección y organización. Está en la ley de contrato de trabajo eso. También es malo la estabilidad plena, ¿no? Que cualquiera tenga el trabajo asegurado o haga lo que haga. Pero la flexibilidad por flexibilidad es precarización del mundo del trabajo. Ahora es evidente que la ley de contrato de trabajo está de una u otra manera va a ser revisada, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Creo que sí, porque bueno, ya han hecho algunos avances con algunas empresas de flexibilizar, en ese caso de Vaca Muerta, o sea, algunos arreglos. Algunas cosas hay que revisar, porque bueno, a veces el péndulo se corre para un lado, que es el trabajador, y a veces se corre para el otro, que es el empleador. Y a mí lo que me preocupa, también a vos seguramente mucho más por tu función, es también que muchas veces en esta batalla judicial los perjudicados son siempre los trabajadores y las empresas y los beneficiados son algunos.
Exactamente, los abogados. ¿No es cierto? Sí. Eso es de una perversidad. Uno cuando ve bueno, a vos te pasa, ¿no? Cuando Sí. ves algunos fallos, decís, ojalá este fallo que favorece al empleado beneficia al empleado, pero vos Sí, después te das cuenta cómo la cofradía judicial se autodefiende de una manera extraordinaria. Terrible. ¿No es cierto? Vos lo vivís. Sí. Juan Carlos, ha sido un gusto grande tenerte otra vez con nosotros en esta que es tu casa, así que muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes, me he sentido como en mi casa, la verdad, muy cómodo, y gracias por la oportunidad de poder decir lo que pienso. Ha sido licenciado Juan Carlos Ayala, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.